Brian, Señor los bendiga a ustedes, buenos días. Señor los bendiga. Bueno, la gloria y la honra a nuestro Dios, la alabanza a nuestro Rey. Todavía falta un minutico para las 9, vamos a ir comenzando dando el honor, la gloria, la alabanza al Señor. Nuestro más sincero abrazo desde el corazón para todos ustedes. El Señor los bendiga. Créanme que cuando les decimos que los queremos mucho, es en verdad que les queremos mucho, y al verles a cada uno de ustedes, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón se consuela y hasta se fortalece. La verdad es que así es. Cuando les vemos, nuestro corazón se fortalece. Damos la gloria, la honra, la alabanza al Señor. También saludamos a los que están allá en pantalla. Dios los bendiga, bienvenidos. Vamos a disponernos para exaltar el nombre del Señor. Vamos a disponernos para bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Podemos cantar el Salmo 145. Vamos a hacerlo con alegría, con reverencia delante del Señor. Salmo 145 dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. La honra y la gloria para nuestro Dios, mis amados. Deseo invitarles a que por favor abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Si abramos por favor nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 10. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor bendito. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, aquí para la gloria de tu nombre. Estamos aquí para la alabanza de tu majestad, Señor celestial. Señor, gracias por este culto. Gracias, Señor. Estamos, Señor, ante tus pies. Estamos, Señor, para adorarte. Estamos, Señor, para exaltarte, para loarte, para glorificarte, bendito Rey. Nuestra alma te adora, nuestra alma te bendice, nuestra alma te exalta. Todo aquí en este momento es para la gloria de tu nombre, Señor. Estamos para la alabanza de tu divina majestad, Señor Jesucristo. Padre nuestro, Señor celestial, bendice los cánticos de adoración, por favor. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra, Señor celestial, y colma de tus beneficios, colma de tu grandeza, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Reparte, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros, pues lo necesitamos. A ti lo pedimos, Señor. Exaltado, bendecido, glorificado y magnificado seas desde ahora y para siempre y por toda la eternidad, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La gloria y la alabanza para nuestro Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 7, lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y Cristo
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a entenderla y a atesorarla en nuestros corazones. Dispongámonos para exaltar el nombre del Señor, dispongámonos para adorarle a Él y glorificarle a través de los cánticos de alabanza y de adoración. Una vez más, bienvenidos sean todos, el Señor les bendiga y les guarde. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga a todos. Damos gloria al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en su presencia en el día del Señor. Señor, queremos agradecerte, Señor, con gozo y con humildad, oh Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos das, que tenemos como tus hijos y hoy queremos adorarte, Señor, con las canciones, con nuestras ofrendas, con tu palabra, Señor. Queremos exaltar y bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la exaltación, pues no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos tuyos, pues fuimos comprados a precio de sangre. Recibe pues toda nuestra adoración, Señor. Tu nombre sea bendecido por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Jesús. Donde
por tus misericordias, Rey. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Con gratitud queremos exaltarte, Señor. Queremos loar tu nombre, porque la salvación es de nuestro Dios, a ti pertenece todo el honor, todo el imperio, toda la potestad, Señor. Muchas gracias.
vida eterna. Si solo tú eres nuestra esperanza y salvación, Señor, a ti toda la honra y toda la gloria. Padre, con esta misma gratitud queremos dar y ofrendar con nuestra mejor disposición, con nuestro mejor corazón, Señor, dar para tu obra. Lo hacemos con una actitud de adoración, oh Padre Celestial, con humildad, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria. Muchas gracias por tu sustento en Cristo Jesús. Amén y amén. Somos hermanos de Mario Humildad en esta mañana. Señor los bendiga. Bienvenida Rihanna, mi hermana Mosquera, también su hijita. El Señor las bendiga. Digo tu hijita, pero es una mujer bien apta ya esta señorita. Así es, el Señor los bendiga también a todos, a mi hermana Piedad, a mi hermana Piedad Elena. El Señor les bendiga. A Gloria también, que usted bendiga a todos ustedes, a todos ustedes. El Señor les bendiga. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que nos hagan un examen final. Por lo menos cuando estábamos estudiando, hemos presentado un examen final para que nos den como resultado aprobado en nuestro ciclo escolar, aprobado en esa materia. Creo que son los profesores de matemáticas los que más han usado esa metodología. Ahí está mi hermana Amparo, que enseñaste matemáticas toda la vida, ¿cierto? Y nos hiciste esos exámenes finales, hacías esos exámenes finales para salir aprobados. De eso se trata justamente las escrituras que vamos a meditar en esta mañana, mis queridos hermanos. El Señor Jesús, examinado hasta lo sumo para ser declarado por Dios nuestro sumo sacerdote. Vamos a basarnos allí, por favor. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7 hasta el 10. Oremos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Señor celestial y Padre nuestro, gracias te damos a ti por tu fidelidad. Gracias te damos a ti por tu amor. Señor, ahora toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor, porque tu palabra se ha de discernir espiritualmente, Señor. Tu palabra necesita y requiere, Señor, de tu gracia, que tu gracia abra nuestros ojos, que tu gracia, Señor, abra nuestros oídos, Señor celestial, que tu poder, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestras vidas, nuestros corazones, y grabe tu palabra, Señor, en las tablas de nuestro corazón, en las tablas de nuestra alma. La podamos entender, la podamos creer y la podamos obedecer. Esa es nuestra petición.
Señor Jesús, porque así como tú obedeciste hasta lo sumo, tú salvas a aquellos que te obedecen, a aquellos que se rinden a tus pies, Señor Jesús, aquellos que acuden a ti. Son los que tendrán salvación y anhelamos acudir a ti, Señor Jesucristo. Anhelamos aferrarnos a ti. Anhelamos estar pegados de ti, caminar contigo, Señor. Poner toda nuestra confianza en ti, poner toda nuestra obediencia a tus pies, Señor Celestial, y decirte, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor de la gloria, que sin ti nada podemos lograr, Señor Dios. Padre, recibe adoración y recibe alabanza y recibe adoración en Jesús. Muchas gracias. Amén. Leo en favor de ustedes, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hemos estado estudiando acerca del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Que Jesús es nuestro sacerdote, y lo primero que estuvimos analizando, estudiando y meditando es la función de un sumo sacerdote. Que Cristo nos debe reconciliar con el Padre. Que Cristo nos acerca al Padre Celestial porque Él traspasó los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros, mis queridos hermanos, y ahora nos anima en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Luego, nos está describiendo el ministerio del Señor Jesucristo, y lo más importante que hemos estudiado fue nuestra segunda predicación acerca del sacerdocio de Jesús, es que nadie toma para sí esta honra. Que Cristo Jesús no se glorificó a sí mismo diciendo, hazme sacerdote, hazme tu sacerdote, sino que el Padre lo llamó. El Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y luego dice, y juró a sí mismo Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En su obra Él fue aprobado y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. En su llamamiento fue aprobado y certificado por Dios, mis queridos hermanos, porque todo aquel que no sea llamado ladrón es, salteador es, y pretende hacer la obra de Dios, pero terminará haciendo la obra de Satanás. Jesús es llamado por Dios para su ministerio. Pero mis queridos hermanos, como toda nuestra redención depende de la obra del Señor Jesucristo, nuestra vida eterna depende del Señor Jesucristo. Jesús fue probado hasta lo sumo para que verdaderamente sea nuestro Redentor, para que verdaderamente sea, mis queridos hermanos, nuestro gran sumo sacerdote. Es como si el Padre le hubiese hecho un examen final de toda su vida, de todo su ministerio, para salir aprobado y luego certificado por Dios mismo, certificado por el Padre Celestial. Este es el Redentor. Y luego declarar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el nombre de Cristo Jesús. Así es que su examen final, si lo podemos llamar de esta manera, lo vemos registrado comenzando allí en el versículo 7, su prueba, su máxima prueba como nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 7, lo leo en favor de ustedes. Y Cristo,
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oh, mis queridos hermanos, aquí vemos la oración que está elevando el Señor Jesucristo. El autor de Hebreos la está describiendo como ruegos, como súplicas y como un gran clamor en el cual derramó lágrimas. Es la manera en que el Señor Jesucristo fue angustiado hasta lo sumo. Es la manera en que el Señor Jesucristo fue probado por nosotros hasta lo sumo. Y a la cena que nos debemos remitir, indudablemente es el Getsemaní. La agonía, el sufrimiento, el dolor alto, álgido, porque toda su vida fue de dolor, pero el dolor álgido, la agonía álgida que Jesús padeció en Getsemaní. Era el jueves. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, mis queridos hermanos, comió del pan, bebió de la copa, instituyó la Santa Cena, lavó los pies a sus discípulos. En ese transcurso de la noche dio sus mejores discursos. Los pueden encontrar en el Evangelio según San Juan. Habló del Espíritu Santo, habló de que Él era la vid, mis amados, habló acerca de que Él era el buen pastor, habló del respaldo que tendrían los apóstoles, pero va a Getsemaní. Era ya la noche. Debía orar. Estaba sumamente angustiado porque había bebido la copa allí en la institución de la Santa Cena. El que no había cometido pecado, por nosotros se hacía pecado. Así es que deja el aposento alto y va camino al monte de los olivos con todos sus discípulos, mis queridos hermanos. Pero la Escritura nos dice que Él estaba angustiado hasta la muerte, que su alma estaba afligida en gran manera, y es el Evangelio de San Marcos quien lo registra. Mi alma está afligida hasta la muerte, venid, orad conmigo. Y van al monte de los olivos. Allí hay un huerto, el huerto de Getsemaní. Le da un gran consejo a los discípulos, ustedes lo saben. Habla Jesús a sus discípulos, animándolos a orar, animándolos a interceder. Él estaba muy angustiado y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Haciendo la reconstrucción de todos los eventos que allí están pasando, nos dice el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos que deja a sus discípulos allí. Luego toma a sus mejores amigos Pedro, Santiago y Juan y les dice: venid, orad conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte, está sumamente entristecida, y los invita a orar. Pero luego, por el Evangelio según San Lucas, nos dice que deja a sus discípulos, deja luego a los tres y se aparta como un tiro de piedra. No sabemos qué distancia sea esa, pongámosle unos 20 metros, se adentra allá a la soledad. Lucas nos dice que estaba arrodillado. San Marcos nos dice que estaba con su rostro en tierra. Y él, como dice el autor de Hebreos, mientras estaba allí con el rostro en tierra, ofrece a Dios ruegos, súplicas con gran clamor. Está ofreciendo oraciones, está ofreciendo súplicas que son mucho más intensas de acuerdo a la descripción del autor de Hebreos, y luego nos está diciendo que también expresó clamores con grandes lágrimas.
Oh, mis queridos hermanos, cuando Jesús oraba, su angustia, su dolor le hacía sudar como grandes gotas de sangre. No grandes gotas de sangre, sino como grandes gotas de sangre, mis queridos hermanos. Clamaba al Señor, oraba al Señor y decía, y tengo el resumen de su oración allí descrito en San Lucas 22:44. Pueden buscar sus Biblias allí y miren cómo ora en medio de su clamor, en medio de su angustia, en medio del inicio de la prueba más profunda. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es fácil leerlo, pero Jesús derramaba lágrimas cuando pronunciaba estas palabras. Es fácil leerlo, mis queridos hermanos, pero el sollozo de la voz de Jesús interrumpía estas palabras. En su humanidad estaba sufriendo hasta lo sumo. Se hacía pecado por nosotros, se hacía maldición por nosotros. Iba a ir a la cruz donde sería abandonado por el Padre Celestial. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que en medio de su angustia, el Señor le respondió. Sabemos que en medio de su clamor reverente, sabemos que en medio de su agonía por nosotros, por ti y por mí, mi querido hermano, hermana, fue oído por Dios. Y el Padre le dijo, se hará conforme a mi voluntad. Te apoyaré, te ayudaré. Y dice la Escritura, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque la angustia de su cuerpo era altísima, a tal punto que en su humanidad Jesús no tenía fuerza. Ojo, porque cuando hablamos, escúchenme, cuando hablamos de la pasión de Jesús, cuando hablamos, mis queridos hermanos, de la angustia de Jesús, aunque Él es Dios, no se apoyó en su divinidad, porque iba a redimir hombres, se apoyó siempre del Espíritu Santo y actuó en su humanidad. Por eso un ángel tuvo que fortalecerle. Por eso cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo el Espíritu Santo le fortaleció en su angustia, en su dolor. Como dice el Evangelio, y estando en agonía, oraba más intensamente. Jamás hemos orado a ese nivel. Jamás hemos sufrido a ese nivel. Jamás hemos sido probados de esa manera. Pero el hombre que nació perfecto, el hombre que nació en Belén, el hombre que nació en un pesebre, Dios hecho carne, pero hablando en su humanidad, mis queridos hermanos, Él fue probado hasta lo sumo. Fue probado para que pueda ser nuestro representante y presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Por eso declara, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y estando en la cruz, ofreció su vida por nosotros. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, pero ahí no habían terminado las pruebas. Ahí no había cesado su dolor. Es cuando más difícil se torna la prueba. Es cuando más difícil se torna también no solo la prueba, sino la tentación. Es cuando Satanás dice, es ahora o es nunca, y las puertas del infierno se abren de paz a paz, mis queridos hermanos, con tal de atormentar a Jesucristo. El demonio sabía que el Padre lo había abandonado. Oh, mis queridos hermanos, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Probado hasta lo sumo. Sufrió la muerte segunda, el tormento del infierno, la separación de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y lo menciono muchas veces, 2 Corintios 5:21, muchas veces.
Lo menciono porque allí se resume la agonía, allí se resume la prueba, lo máximo del dolor del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Muere por nosotros, y no hablo de que expiró. Muere por nosotros, es decir, sufre la intensidad del infierno. Separado de Dios, recibiendo el castigo que el pecado de su pueblo merecía, recibiendo el castigo del pecado de su iglesia, y expresa también: tengo sed, diciendo que era la misma sed del infierno. Las mismas llamas del infierno, mis queridos hermanos, ardían en su corazón allí cuando hacía expiación por nosotros, haciéndose maldición por cada uno de los que serían redimidos. Maldito se hizo, probado hasta lo sumo. Sí, mis queridos hermanos, probado hasta lo sumo, pero obedeció al Padre y cumplió la voluntad del Padre Celestial. Y cuando fue probado, salió aprobado por Dios. El versículo 8 dice de esta manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia. Mis queridos hermanos, toda la vida del Señor Jesús fue como una escuela del dolor. Por eso, cuando aparece allí la traducción de la Reina Valera, que es la mejor traducción posible del griego, dice: aprendió la obediencia. No está diciendo aprendió obediencia, sino que dice aprendió la obediencia. Estuvo en la escuela del dolor, estuvo en la escuela de la obediencia vívida, de tener una vida perfecta, tentado en todo desde su nacimiento, angustiado en todo desde que comenzó su existencia. Y ya hemos visto las angustias, el dolor del Mesías, lo hemos mirado en esta serie de Hebreos, pero Él activamente cumplió los 10 mandamientos. Él activamente obedeció y se sujetó a la ley. Circuncidado al 8º día, se hizo expiación por él en el día 30. Sus padres ofrecieron palominos. Subía cada año a Jerusalén con sus padres. Cuando tenía 12 años, pues se les perdió a sus papás. Estaba allí en el templo hablando de la ley de Dios con los maestros. Cuando, mis queridos hermanos, había fiesta, cuando era el día de la expiación, él subía, iba cada sábado a la sinagoga a congregarse. Toda la ley la cumplió, toda la ley la obedeció. Y esa fue la escuela del dolor para el Padre Celestial. En agonía en el Getsemaní cumplió la voluntad del Padre Celestial. Cuando derramaba su vida y cuando era declarado maldito por Dios, mis queridos hermanos, aún así obedeció. Y esa es la obediencia pasiva, siendo castigado por ti. Es lo que llaman los teólogos la obediencia pasiva. Él no hizo pecado, él no hizo maldad, él no cometió crímenes, pero sufrió tu castigo, mi castigo, sufrió la condenación que nosotros merecíamos. Y luego entonces, en medio de la prueba, luego entonces en medio de que era probado, dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué difícil texto para interpretar. Qué difícil texto para nosotros entenderlo, mis queridos hermanos. Qué difícil texto es este, mis amados, y habiendo sido perfeccionado. ¿Acaso Jesús no es Dios y Dios ya es perfecto? Y habiendo aprendido obediencia, ¿acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Cómo puede aprender obediencia? ¿Cómo puede ser perfeccionado? La respuesta es, mis queridos hermanos, hay que enfocarnos tan solo en la humanidad de Jesús en este aspecto, en este pasado.
Solo podemos contemplar a Jesús, quien es verdadero hombre, al igual que nosotros. Oh, mis queridos hermanos, mente humana, alma humana, emociones humanas, voluntad humana, intelecto humano. Él era hombre, como todos nosotros, para redimir a hombres, para rescatar a hombres. Si fuese a rescatar gatos, se hubiese hecho gato, pero los gatos no tienen alma. Si fuese a rescatar animales, se hubiera hecho un animal, pero se hizo hombre para salvar a la descendencia de Abraham. Se hizo hombre para rescatar al género humano, y como hombre debía ser probado. Como hombre debía ser madurado hasta el tiempo perfecto. Como hombre debía crecer y debía demostrar delante del Padre Celestial. Como hombre, hablo como hombre debía demostrar que sí era el Redentor, el sumo sacerdote adecuado. Un ejemplo de esto que nos ayudará a comprenderlo más es San Lucas capítulo 2, versículo 52. Y es la acción del Espíritu Santo que estuvo acompañando siempre al Señor Jesús, y esto es posible solo por la obra del Espíritu Santo en su humanidad. Y Lucas 2:52, hablando de la humanidad de Jesús, hablando del niño Jesús, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y cuando en su humanidad alcanzó su completa madurez, cuando en su humanidad estuvo perfectamente completo, cuando en su humanidad fue probado hasta lo sumo, cuando en su humanidad fue abandonado por el Padre Celestial, cuando en su humanidad dijo: no me apoyaré en mi divinidad, me apoyaré en el poder del Espíritu Santo. Allí es donde vemos, mis queridos hermanos, estas escrituras: y habiendo sido perfeccionada, entregó su vida. Y habiendo sido perfeccionado, cuando cargó todos nuestros pecados, cuando fue tentado en todo tipo, clase de tentación humana, mis queridos hermanos, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Le obedecen. Para todos los que le obedecen. Cuando fue perfeccionado y cuando fue entregado en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, fue declarado por Dios como la cabeza salvadora de sus hijos. Aquel que traería crecimiento, salvación, nutrientes a su cuerpo, a su iglesia. La cabeza salvadora, autor de eterna salvación de la iglesia. Cuando fue declarado por Dios aprobado, mis queridos hermanos, cuando su vida, su muerte fue aceptada por el Padre Celestial, habiendo cumplido la tarea que se le había encomendado, mis queridos hermanos, vino a ser la fuente de toda vida eterna, la fuente de toda salud, el autor y consumador de la fe de los hijos de Dios. Él vino a ser el todo en todo para nuestras vidas. Un sumo sacerdote probado hasta lo sumo. Un sumo sacerdote, mis queridos hermanos, propicio para cada uno de nosotros. Un sumo sacerdote que puede compadecerse cuando estás enfermo, que puede compadecerse, mis amados hermanos, cuando estás triste, cuando estás solo, cuando estás afligido, cuando has sido traicionado, cuando has sido abandonado, cuando has sido malinterpretado. Un sumo sacerdote que puede ayudarte, porque fue probado en todo, afligido en todo, probado hasta lo sumo, pero aprobado, y es autor de eterna redención para todos los que le obedecen. ¿Y de qué se trata esto para todos los que le obedecen? Espero estar haciéndome entender y ser claro en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Autor de salvación para todos los que creen en Él.
como Señor y Salvador de sus vidas. Autor de salvación para todos los que le obedecen, aquellos que se niegan a sí mismos y toman su cruz y siguen al Señor Jesucristo. Autor, fuente de toda vida, cabeza de toda redención, autor de toda esperanza, fuente de toda consolación, mis queridos hermanos, para todos aquellos que vienen a Él con contrición de pecado, con contrición de maldad. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora? Que Jesús, como sumo sacerdote, fue probado por Dios. Su máxima prueba fue en Getsemaní, fue en la cruz del Calvario. En Getsemaní oraba: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue oído por Dios, pero la respuesta fue: se hará de acuerdo a mi voluntad. El Padre en su misericordia le envió un ángel, pero se hizo de acuerdo a su voluntad. Fue probado en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos, y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sufría la muerte en tu lugar y en mi lugar. Cristo moría por los pecadores. Pero una vez que fue perfeccionado, una vez que fue probado, mis queridos hermanos, el Padre dijo: ahora sí recibo toda su obediencia, ahora sí recibo su sacrificio, ahora este sí es mi sumo sacerdote, ahora este sí es el que puede acercar a la humanidad delante de mi presencia. Y todo esto, ¿para qué nos sirve, mis queridos hermanos? Vayan con fe a Jesús. Entréguense por completo a Jesús, sin reservas, sin condiciones. Algunos de ustedes llevan caminando en la vida cristiana ya varios años, pero aún tienen miedo de arrojarse por completo al Señor Jesucristo. Aún tienen miedo de consagrarse, aún tienen miedo de venir a sus pies y derramar todo su corazón delante de Él. No teman en acudir a Cristo Jesús y entregar toda su vida, toda su existencia, toda su esencia a Él. Él fue probado hasta lo sumo y aprobado por Dios, certificado por Dios, para que tú confíes por completo en Él. Ve a Él con fe, con amor, toda tu voluntad. No te niegues a servirle. No te niegues más a buscarlo de todo corazón. Aún si eres creyente, ve a Él, porque es autor de salvación a todos los que le obedecen. ¿Tu obediencia no es perfecta? Solo nacemos de nuevo una vez. Pero tú puedes convertirte de todos tus pecados y volver a Dios de todos tus pecados e ir a Él 1 y 1000 veces y más de 1000 veces si fuese necesario. Has andado en tibieza espiritual, ve al Señor. Has caminado, mis queridos hermanos, ocultando un pecado en tu corazón, ve a Él de todo corazón. Has sido un cristiano para nada ejemplar, ve a Él de todo corazón, es autor de todos los que le obedecen. Mis queridos hermanos, apartémonos de todo pecado, despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corramos hacia Cristo, corramos hacia nuestro Señor, que fue probado hasta lo sumo y aprobado por Dios. Vengan a Cristo y sírvanle de todo corazón. Por último, terminaré con esto, porque Jesús fue probado y aprobado y ganó recompensa. Y vamos a hablar más adelante de la recompensa que Cristo logró en la cruz del Calvario, pero el versículo 10 lo expresa así someramente, rápidamente, su recompensa, el resultado de su aprobación, diciendo: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, sumo sacerdote de Salem, pero Melquisedec también es rey de Salem, príncipe de paz. Mis amados, el sumo sacerdote no podía ser el rey de Israel.
Pero Jesús con su muerte en la cruz del Calvario es nuestro sacerdote y al mismo tiempo es nuestro rey. Mis queridos hermanos, es sacerdote y es rey porque fue declarado por Dios sacerdote según la clase, según el orden o incluso según la estirpe de Melquisedec, exaltado como rey de gloria, exaltado como sumo sacerdote. Porque entonces vendrá por segunda vez y toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Cristo como Rey será establecido como aquel que juzgará a vivos y a muertos, y eso es en su exaltación, y tú y yo compareceremos delante de Él. ¿Estamos listos para ir al encuentro con nuestro Dios? Este es tiempo de salvación, este es tiempo de convertirnos a Él, es tiempo de volver a Él y entregar toda nuestra vida y todo nuestro ser a Jesús. Oremos. Señor de gloria, Dios de majestad, gracias por tu obra, Señor Jesús. Cuando estuviste allí en Getsemaní, orando, angustiado hasta lo sumo, gracias, porque eras probado por nosotros y saliste victorioso. Señor Jesús, gracias, porque cuando el Padre se alejó de ti, porque ya te habías hecho pecado por nosotros, porque te habías hecho maldición por nosotros, seguiste adelante y fuiste probado y saliste aprobado. Gracias, Señor Jesús. Esto es algo que no podemos comprender, pero Señor, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra voluntad, todo nuestro ser lo consagramos hoy a ti. Todo lo que somos, Señor, y todo lo que hacemos lo queremos hacer para la gloria de tu nombre, para la honra de tu majestad. Oro que tu evangelio, Señor, oro que tu gracia transforme, renueve, Señor, edifique nuestros corazones, nos hagas madurar cada día más, Señor, de la gloria, en tu gracia y en tu amor. Señor, acudimos a ti, vamos a ti, Señor de la gloria, corremos a ti, Señor celestial, porque separados de ti nada podemos hacer. Eres autor de salvación. Eres fuente de vida, fuente de esperanza, manantial de salud, manantial de perdón eres tú, Señor, alimento verdadero para nuestras almas, para nuestros corazones. Tú, Jesús, eres el todo en todo, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Exaltamos el nombre del Señor Jesucristo y loamos su glorioso nombre. No olvide entonces en semana estar buscando al Señor, tomar su Biblia, leer, meditar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, orar todos los días en casa, aferrándose a Cristo Jesús. Anímense cada día a crecer y a ser fortalecidos por el Señor. Recuerden que todos los días hay actividad en la iglesia, no en el templo, pero sí de manera virtual. Oramos 6 de la mañana, martes, reunión de damas, culto de crecimiento espiritual aquí en este lugar. Les esperamos a las 7 de la noche los días miércoles. Los viernes hay discipulado a través de redes sociales. Los sábados reunión de jóvenes. Y a toda actividad usted está invitado. Mañana es lunes festivo, nos estaremos a las 6 de la mañana. Pueden dormir un poquito más, pero cada día caminemos adelante como Iglesia del Señor, testificando de la gloria del Señor Jesucristo a todos. Les amamos mucho, el Señor les bendiga. Recuerden salir por aquí, por la puerta de mi izquierda. Cuando ustedes se volteen a la izquierda, la puerta estrecha, pueden salir por la puerta pequeña. La puerta estrecha trae otra connotación, pero el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les amo mucho, feliz día. También para ustedes, el Señor les bendiga y les guarde.